El sonido del despertador rompió el silencio del amanecer a las 5 de la mañana. Alma Torres abrió los ojos y por un instante se permitió quedarse inmóvil, observando las grietas del techo que conocía de memoria. Hoy era diferente. Hoy comenzaba en el Hospital San Rafael, el templo de la medicina privada en Madrid, donde los pasillos olían a dinero y prestigio en lugar de desinfectante barato. Se levantó con cuidado para no despertar a su abuela Remedios, cuya respiración pesada se escuchaba desde la habitación contigua del pequeño apartamento en Vallecas. Mientras se preparaba frente al espejo del baño, Alma observó su propio reflejo con una mezcla de determinación y duda. El uniforme blanco recién planchado contrastaba con las ojeras que ningún corrector podía disimular completamente. Había trabajado hasta tarde la noche anterior en el hospital público, donde terminaba su contrato temporal, despidiéndose de compañeros que se habían convertido en familia. «¿Ya te vas, niña?». La voz de su abuela la sobresaltó. Remedios apareció en el umbral de la puerta, envuelta en su bata gastada, con esos ojos que siempre parecían ver más allá de las palabras. «Vuelve a la cama, abuela. Todavía es temprano. Quería verte antes de que te fueras a ese hospital de ricos». Remedios se acercó y tomó las manos de su nieta entre las suyas, arrugadas por décadas de trabajo duro. «No dejes que te hagan sentir menos. ¿Me oyes? Tú vales tanto como cualquiera de ellos». Alma asintió, tragando el nudo que se formaba en su garganta. Su abuela siempre había sido su ancla, la mujer que la había criado después de que sus padres murieran en un accidente cuando ella tenía apenas 8 años. Cada título, cada logro profesional de Alma, había sido también un triunfo de Remedios. El trayecto en metro hasta el hospital duró casi 1 hora. Alma aprovechó para repasar mentalmente los protocolos que había estudiado durante días. El San Rafael era conocido por su exigencia extrema, sus equipos médicos de última generación y su clientela exclusiva. Políticos, empresarios, celebrities internacionales, todos buscaban la excelencia que prometían sus paredes. Cuando finalmente llegó, el edificio la recibió con su arquitectura moderna de cristal y acero. Las puertas automáticas se abrieron revelando un vestíbulo que más parecía el lobby de un hotel de lujo que un centro médico, mármol italiano en el suelo, obras contemporáneas en las paredes y un silencio reverencial que contrastaba brutalmente con el caos controlado de los hospitales donde había trabajado toda su vida. Alma Torres, una mujer de mediana edad con un portapapeles, se acercó. Su traje sastre y su mirada evaluadora dejaban claro que era alguien acostumbrado a clasificar personas en segundos. «Soy Beatriz Solís, supervisora de enfermería. Llegas temprano». «Buenos días. Prefiero tener tiempo para familiarizarme con las instalaciones». Beatriz enarcó una ceja, como si la puntualidad fuera una característica inesperada en alguien de su tipo. «Sígueme. Te mostraré tu área de trabajo». El recorrido fue una lección silenciosa sobre jerarquías. Beatriz señalaba lugares y nombraba personas con un tono que subrayaba distancias invisibles pero absolutas. Los médicos de planta, los especialistas, los cirujanos, y en la cúspide de esa pirámide, mencionado con una mezcla de respeto y temor, estaba el doctor Julián Arismendi. «El doctor Arismendi es nuestro jefe de cirugía cardiovascular», explicó Beatriz, mientras caminaban por un pasillo impoluto. Brillante, exigente y, seamos honestas, bastante difícil. No tolera errores, imprecisiones ni sobre todo que cuestionen sus decisiones. Alma guardó esa información como una advertencia. Había trabajado con médicos complicados antes, egos inflados por años de adoración profesional. Sabía mantenerse en su lugar sin volverse invisible. «Tu turno comienza en la 3ª planta, área de recuperación postoperatoria. Los pacientes aquí esperan excelencia, no decepciones». La palabra excelencia flotaba en el aire como una amenaza disfrazada de estándar. Alma asintió, sintiendo cómo sus hombros se tensaban bajo el peso de expectativas que aún no comprendía completamente. Cuando Beatriz finalmente la dejó sola en el vestuario del personal, Alma se permitió un momento de quietud, guardó sus pertenencias en el casillero asignado y se miró una vez más en el espejo. Los mismos ojos oscuros de siempre, la misma determinación que la había llevado desde las aulas de la universidad pública hasta aquí. «No dejes que te hagan sentir menos», susurró recordando las palabras de su abuela. Respiró hondo y salió hacia su nueva realidad.
No sabía aún que ese día, ese primer día, cambiaría absolutamente todo, que las palabras de un hombre arrogante la marcarían como fuego en la piel, y que el destino tenía planes mucho más complejos de lo que cualquier manual de protocolos podría anticipar. El Hospital San Rafael la esperaba, imponente e indiferente, sin saber que entre sus paredes perfectas estaba a punto de desatarse una historia que ninguno de sus ilustres médicos podría haber diagnosticado. La mañana transcurrió en una secuencia de rutinas que Alma dominaba con los ojos cerrados. Revisar signos vitales, administrar medicación, documentar cada detalle con la precisión que años de experiencia le habían enseñado. Los pacientes de la tercera planta eran diferentes a los que había atendido antes, más exigentes, acostumbrados a que cada capricho fuera tratado como una urgencia médica. Pero bajo las joyas caras y los pijamas de seda, el dolor seguía siendo el mismo. Y eso, Alma sabía manejarlo. Era casi mediodía cuando escuchó el murmullo recorrer el pasillo como una ola invisible. Las enfermeras se enderezaban, los auxiliares aceleraban el paso. Incluso Beatriz apareció de la nada revisando que cada detalle estuviera en su lugar. Alma no necesitó preguntar. Sabía exactamente qué significaba esa tensión repentina. El doctor Julián Arismendi había llegado a hacer sus rondas. Lo vio antes de que él la viera a ella. Alto, probablemente rozando el 1,85 m, con ese porte que algunas personas parecían haber nacido usando. El cabello oscuro peinado hacia atrás con un descuido estudiado, la mandíbula marcada, y esos ojos que escaneaban cada rincón como si estuvieran evaluando y encontrando defectos constantemente. Vestía su bata blanca como si fuera un traje de diseñador y caminaba con la seguridad de alguien que nunca había sido cuestionado. Detrás de él, un séquito de residentes jóvenes tomaba notas frenéticamente, asintiendo a cada palabra que salía de su boca como si fueran versículos sagrados. La paciente de la habitación 304 mostró taquicardia durante la noche. Estaba diciendo mientras revisaba el tablet. ¿Alguien puede explicarme por qué no fui notificado inmediatamente? El silencio que siguió fue incómodo. Una de las residentes, una chica que no aparentaba más de 25 años, tartamudeó una respuesta sobre protocolos y horarios, pero Julián la cortó con un gesto de la mano. Los protocolos existen para ser aplicados con criterio, no como excusas para la negligencia. Si no pueden distinguir la diferencia, quizás deberían reconsiderar su elección de carrera. Alma apretó los labios. Había visto ese tipo de humillación pública antes, médicos que creían que el miedo generaba excelencia. En su experiencia, solo generaba resentimiento y errores nacidos del pánico. El grupo se movió hacia la habitación 308, donde Alma estaba terminando de verificar el goteo intravenoso del señor Valverde, un empresario de 60 años, recuperándose de una cirugía de bypass. El hombre dormitaba tranquilo, sus constantes estables en el monitor. «Buenos días, señor Valverde». La voz de Julián llenó la habitación con una autoridad que no necesitaba elevarse para imponerse. «¿Cómo se siente hoy?» El paciente abrió los ojos lentamente, todavía bajo los efectos de la medicación. «Cansado, pero mejor, doctor». Julián revisó los datos del monitor con la precisión de quien podía detectar anomalías que otros pasarían por alto. Sus dedos se movían sobre la pantalla táctil con familiaridad absoluta. Fue entonces cuando su mirada se posó brevemente en Alma, que seguía junto al soporte de suero, ajustando la velocidad de administración. «Está muy lento», comentó Alma en voz baja, más para sí misma que para nadie más, mientras verificaba la prescripción en la tablet del paciente. El comentario fue apenas un susurro, pero en el silencio reverencial que rodeaba al doctor Arismendi, sonó como un grito. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Alma sintió el peso de esas miradas, pero mantuvo la vista en los números de la pantalla. «¿Perdón?» La voz de Julián era peligrosamente suave. Alma levantó la vista y se encontró con esos ojos que ahora la estudiaban con la misma intensidad que había dedicado al monitor segundos antes. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Ella podía retractarse, disculparse, hacerse pequeña, o podía mantenerse firme en lo que sabía que era correcto. «El goteo intravenoso, doctor», señaló la bolsa. «Según la prescripción del postoperatorio, debería estar a 150 mililitros por hora, pero está configurado a 90. Con el nivel de deshidratación que mostró anoche, necesita una reposición más rápida».
El silencio que siguió fue absoluto. Uno de los residentes dejó escapar una exhalación apenas audible. Beatriz, que había aparecido en la puerta, tenía los ojos tan abiertos que parecían a punto de salírsele de las órbitas. Julián se acercó lentamente al soporte, revisó la configuración, verificó la prescripción en su propio tablet. Sus facciones no revelaban absolutamente nada, pero algo en la tensión de su mandíbula delataba que estaba conteniendo una reacción. Cuando finalmente habló, su voz era de hielo puro. «Y usted es Alma Torres, enfermera temporal en esta área». «Enfermera temporal», repitió él, como si las palabras tuvieran un sabor desagradable. «¿Hace cuánto trabaja en el San Rafael, señorita Torres?» «Este es mi primer día, doctor». Una sonrisa apareció en los labios de Julián, pero no tenía nada de calidez. Era el tipo de sonrisa que los depredadores muestran antes de atacar. «Su primer día», se volvió hacia los residentes, «y ya se siente calificada para cuestionar procedimientos establecidos por médicos con décadas de experiencia». «No estaba cuestionando, doctor. Solo señalaba una discrepancia entre la prescripción y la administración». «¿Sabe cuál es su problema, señorita Torres?» Julián dio un paso hacia ella, y Alma tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no retroceder. «Que viene de hospitales donde la mediocridad se disfraza de eficiencia, donde se hacen las cosas rápido porque no hay tiempo para hacerlas bien. Este no es ese lugar. Con todo respeto». «No he terminado», la interrumpió, y su voz ahora sí se elevó lo suficiente para que cada palabra resonara como un látigo. «Aquí no toleramos la arrogancia disfrazada de iniciativa. Usted es una nadie, una auxiliar temporal tratando de parecer importante, cuestionando a profesionales que salvaban vidas cuando usted todavía estaba en la escuela». Cada palabra caía sobre Alma como una piedra. Podía sentir las miradas de todos los presentes, la vergüenza quemándole las mejillas, la humillación extendiéndose por su pecho como una mancha de tinta imposible de borrar. Pero no lloró, no bajó la mirada. Mantuvo esos ojos oscuros fijos en los de él, aunque por dentro algo se quebraba en pedazos diminutos. «Entendido, doctor». Su voz salió más firme de lo que esperaba. «¿Desea que mantenga la configuración actual del goteo o que la ajuste según la prescripción original?» La pregunta flotó en el aire como un desafío silencioso. Julián la sostuvo la mirada durante largos segundos y Alma pudo ver algo cruzar brevemente por sus ojos. Sorpresa, irritación, fuera lo que fuera, desapareció tan rápido como había aparecido. «Ajústelo», ordenó finalmente, antes de volverse hacia sus residentes. «Continuemos». Y así, sin una disculpa, sin siquiera reconocer que ella había tenido razón, el doctor Julián Arizmendi salió de la habitación, seguido por su séquito de admiradores silenciosos. Alma se quedó sola con el señor Valverde, que la observaba con una mezcla de pena y admiración. «Vaya carácter tiene ese hombre», murmuró el paciente. «Sí». Alma ajustó el goteo con manos que apenas temblaban. «Vaya carácter». Pero mientras lo hacía, mientras verificaba que cada detalle estuviera perfecto, una certeza se solidificaba en su interior como acero templado. El doctor Arizmendi podía llamarla nadie, podía humillarla frente a todos, pero no podía hacer que fuera verdad. Ella sabía quién era, y ese conocimiento, esa certeza silenciosa, era algo que ninguna palabra cruel podría arrebatarle jamás. Alma logró terminar su turno sin quebrarse. Revisó cada paciente con la misma meticulosidad de siempre, documentó cada procedimiento, respondió cada llamado con profesionalismo impecable, pero era como si estuviera viéndose desde fuera, una actriz interpretando el papel de sí misma mientras su interior se desmoronaba silenciosamente. «Eres una nadie». Las palabras del doctor Arizmendi resonaban en su mente con la persistencia de una herida abierta. No era la primera vez que alguien la menospreciaba por su origen, por no tener los contactos correctos o el apellido adecuado, pero algo en la manera en que él lo había dicho, con esa frialdad calculada delante de todos, había alcanzado un lugar que ella creía protegido. Cuando finalmente terminó su jornada, Alma se refugió en el vestuario vacío, se sentó en el banco frente a su casillero y dejó que el silencio la envolviera. Sus manos temblaban ligeramente, mientras se quitaba el uniforme, y odiaba ese temblor. Odiaba que las palabras de un hombre arrogante tuvieran tanto poder sobre ella. La puerta del vestuario se abrió y entró Minerva Campos, una enfermera de unos 45 años
que llevaba 15 trabajando en el San Rafael. Tenía ese aire de quien ha visto de todo y ya nada la sorprende. Así que tú eres la valiente que le plantó cara a Arizmendi en su primer día, dijo, abriendo su propio casillero. Alma levantó la vista sorprendida. No le planté cara, solo señalé un error en la administración del suero. Cariño, en este hospital eso equivale a una declaración de guerra. Minerva se sentó a su lado con un suspiro. Julián Arizmendi no acepta correcciones, especialmente de enfermeras. Para él existimos solo para ejecutar órdenes, no para pensar. Tenía razón sobre el goteo. Él lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Por eso te humilló. Los hombres como él no soportan que les demuestren que son falibles, menos aún frente a sus residentes adoradores. Alma cerró su casillero con más fuerza de la necesaria. ¿Siempre es así? Peor. Minerva se puso de pie alisando su ropa. Pero tiene sus razones, supongo, aunque eso no justifica nada. ¿Qué razones? Minerva dudó, como midiendo cuánto debía revelar. Julián Arizmendi es un cirujano brillante, de eso no hay duda, pero es un hombre solo, viudo desde hace 3 años. Su esposa murió durante una cirugía de emergencia en otro hospital, una operación que él no pudo realizar, porque estaba en medio de otra intervención aquí. Dicen que desde entonces se volvió obsesivo con la perfección, incapaz de tolerar el más mínimo error. Algo se removió en el pecho de Alma. No era compasión exactamente, pero sí un atisbo de comprensión. El dolor podía transformar a las personas de maneras impredecibles. Tiene un hijo, continuó Minerva, Mateo. Un niño hermoso de 5 años que casi no ve a su padre. Julián vive para este hospital, como si trabajar hasta el agotamiento pudiera llenar el vacío que dejó su esposa. Eso no le da derecho a tratar a la gente como basura. No, no se lo da. Minerva le puso una mano en el hombro. Pero te lo cuento para que entiendas con quién estás lidiando. Julián Arizmendi es un hombre roto disfrazado de perfección, y los hombres rotos pueden ser los más crueles. Después de que Minerva se fue, Alma se quedó un rato más en el vestuario. Pensó en su abuela, en las palabras que le había dicho esa mañana. No dejes que te hagan sentir menos. Pero, ¿cómo no sentirse menos cuando alguien te gritaba frente a todos que no eras nadie? El trayecto en metro de regreso a Vallecas fue largo y solitario. Madrid se extendía fuera de las ventanillas, una ciudad de contrastes donde el lujo y la precariedad convivían separados por apenas unos kilómetros. Alma observaba su reflejo en el cristal oscuro y se preguntaba si debía renunciar, volver a los hospitales públicos donde al menos su trabajo era valorado. Pero renunciar significaría darle la razón al doctor Arizmendi. Significaría aceptar que efectivamente era una nadie, incapaz de sobrevivir en ese mundo de élites médicas y egos inflados. Cuando llegó a su apartamento, encontró a su abuela esperándola con la cena preparada. Remedios no preguntó cómo había sido el día, pero sus ojos sabios leyeron cada línea de tensión en el rostro de su nieta. Fue duro, dijo simplemente, mientras le servía un plato de lentejas humeantes. Muy duro, abuela. ¿Pero hiciste bien tu trabajo? Sí, salvaste vidas. Ayudé a salvarlas. Entonces todo lo demás es ruido, niña. Remedios se sentó frente a ella. La gente cruel siempre va a existir. Gente que te va a querer hacer sentir pequeña porque ellos se sienten vacíos por dentro. Pero tú sabes quién eres. Conoces tu valor. Y mientras eso no lo olvides, nadie puede quitártelo. Alma sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas que había contenido todo el día. Su abuela extendió la mano sobre la mesa y ella la tomó, aferrándose a esa conexión como a un ancla en medio de la tormenta. No voy a renunciar, susurró. Por supuesto que no. Remedios sonrió. Los Torres no huimos. Nunca lo hemos hecho. Esa noche, acostada en su cama mientras escuchaba los sonidos familiares del barrio, Alma tomó una decisión. No iba a permitir que la humillación del doctor Arizmendi la definiera. Iba a hacer su trabajo con la misma excelencia de siempre. Iba a demostrar, no con palabras sino con acciones, que su origen humilde no determinaba su competencia profesional. Y si Julián Arizmendi volvía a cruzarse en su camino, ella estaría lista. No con hostilidad, pero sí con la certeza inquebrantable de quien conoce su propio valor. No sabía aún que el destino estaba tejiendo hilos invisibles entre sus vidas, que muy pronto el hombre que la había llamado nadie necesitaría desesperadamente de sus manos expertas y su corazón compasivo,
que el dolor compartido puede construir puentes donde antes solo había desprecio. Pero eso era el futuro, y el futuro, como siempre, llegaba sin avisar. Por ahora, Alma Torres cerraba los ojos y se permitía descansar, guardando fuerzas para las batallas que aún no sabía que tendría que librar. Batallas que no se pelearían con palabras hirientes, sino con algo mucho más poderoso, la dignidad silenciosa de quien se niega a ser invisible. Los siguientes días en el Hospital San Rafael transcurrieron en una rutina tensa pero manejable. Alma llegaba temprano, hacía su trabajo con una precisión que no dejaba espacio para críticas y evitaba cualquier interacción innecesaria con el doctor Arizmendi. Cuando sus caminos se cruzaban en los pasillos, ella simplemente bajaba la mirada y seguía adelante. No por sumisión, sino por estrategia. No valía la pena el desgaste emocional de otro enfrentamiento, pero evitar a alguien no significaba dejar de ser consciente de su presencia. Alma había aprendido a reconocer el sonido de sus pasos en el corredor, el tono específico de su voz cuando estaba particularmente irritado, el silencio expectante que lo precedía como una sombra. Julián Arizmendi era una fuerza constante en ese hospital, y aunque ella no lo buscara, él estaba en todas partes. Una mañana, mientras preparaba medicación en la sala de enfermería, escuchó una conversación entre dos auxiliares que no se habían percatado de su presencia. «¿Viste al doctor Arizmendi ayer? Parecía más tenso que de costumbre», comentaba una de ellas. «Su hijo estuvo enfermo el fin de semana. Nada grave, pero Julián se pone paranoico con cualquier cosa relacionada con Mateo. No lo culpo, después de lo que pasó con su esposa. Dicen que casi no duerme, que pasa las noches revisando historiales médicos, incluso cuando no está de guardia. Es un hombre obsesionado. Brillante, pero obsesionado». Alma guardó silencio, fingiendo concentración en su tarea mientras procesaba esa información. La imagen que había construido de Julián Arizmendi como un tirano arrogante se complicaba con cada detalle que conocía. Era más fácil odiarlo cuando lo veía como un villano unidimensional. Más difícil cuando empezaba a vislumbrar las fracturas bajo la superficie. Esa tarde, mientras verificaba los signos vitales de la señora Ortega en la habitación 315, la paciente le hizo una pregunta inesperada. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí, querida?» «Casi 2 semanas. ¿Y te gusta?» Alma dudó. La señora Ortega tenía esos ojos amables que invitaban a la honestidad. «Es diferente a lo que estoy acostumbrada. Más complicado. Por el doctor Arizmendi, ¿verdad?» La anciana sonrió con complicidad. «He estado internada aquí 3 veces en los últimos 2 años. Lo he visto evolucionar de un médico excelente pero distante a alguien casi robótico. El dolor lo transformó». «¿Usted conoció a su esposa?» «Carolina, una mujer extraordinaria, llena de vida». Los ojos de la señora Ortega se nublaron con la memoria. Era pediatra. Murió haciendo lo que amaba, salvando vidas. Julián nunca se perdonó no haber estado ahí. Alma terminó de ajustar el monitor, procesando esas palabras. Había algo profundamente triste en un hombre que se castigaba por no poder estar en 2 lugares al mismo tiempo, por no poder controlar lo incontrolable. Pero eso no justifica la crueldad, añadió la señora Ortega como leyendo sus pensamientos. El dolor nos transforma, pero también nos da la oportunidad de elegir qué tipo de personas queremos ser. Julián eligió la frialdad como armadura. Quizás algún día alguien le recuerde que existe otra manera de vivir. Cuando Alma salió de esa habitación, se encontró cara a cara con el propio Julián en el pasillo. Él llevaba su tablet bajo el brazo y lucía particularmente agotado. Por un instante, sus miradas se encontraron, y Alma pudo ver algo que no había notado antes: ojeras profundas, una tensión en los hombros que hablaba de noches sin dormir, una vulnerabilidad fugaz que desapareció tan rápido como había aparecido. «Disculpe», murmuró ella, haciéndose a un lado. Julián asintió brevemente y continuó su camino sin decir palabra. Pero algo en ese intercambio silencioso se sintió diferente. No había hostilidad, solo un reconocimiento mudo de la existencia del otro. El resto del día transcurrió sin incidentes, hasta que, casi al final de su turno, Beatriz la llamó a su oficina. La supervisora tenía esa expresión evaluadora que Alma ya conocía bien. «He estado revisando tus reportes de las últimas semanas», comenzó, y Alma se preparó para lo peor. «Son impecables, detallados, precisos, sin una sola inconsistencia». Alma parpadeó, sorprendida.
Gracias. No me agradezcas todavía. Varios médicos han notado tu trabajo, incluyendo al doctor Arizmendi. Beatriz se reclinó en su silla. Aunque no lo admitirá públicamente, revisó personalmente cada uno de tus registros de la primera semana. ¿Lo hizo? Julián no confía fácilmente, especialmente después de lo que pasó entre ustedes, pero es lo suficientemente profesional para reconocer la competencia cuando la ve. Tu contrato temporal se extiende otros 3 meses. Si continúas así, podríamos considerar algo permanente. Alma salió de esa oficina con una mezcla extraña de satisfacción y confusión. Julián Arizmendi había estado vigilándola, verificando su trabajo, buscando errores que pudieran justificar sus palabras crueles, pero no los había encontrado, y eso, de alguna manera retorcida, era su forma de reconocer que se había equivocado. Esa noche, mientras viajaba de regreso a casa, Alma reflexionó sobre las complejidades humanas, sobre cómo el dolor puede convertir a las personas en versiones distorsionadas de sí mismas, sobre cómo el orgullo puede ser tanto una armadura como una prisión. No perdonaba la humillación. Las palabras «eres una nadie» seguían resonando en momentos inesperados, cortando como cristales afilados. Pero estaba comenzando a entender que Julián Arizmendi no era simplemente un hombre cruel. Era un hombre roto intentando desesperadamente mantener el control de un mundo que se le había escapado de las manos hace 3 años. Y aunque esa comprensión no borraba el dolor, lo hacía más soportable. Le daba contexto, y el contexto, Alma estaba aprendiendo, era a veces la diferencia entre el resentimiento que destruye y la indiferencia que libera. Cuando llegó a su apartamento, su abuela ya dormía. Alma se preparó un té y se sentó junto a la ventana, observando las luces de Madrid parpadear en la distancia. 2 semanas. Había sobrevivido 2 semanas en el Hospital San Rafael, había soportado la humillación, había demostrado su valor sin necesidad de palabras. Y aunque no lo sabía aún, estaba a punto de enfrentar la prueba más importante de su vida. Una prueba que no mediría su competencia técnica, sino algo mucho más profundo, su capacidad de poner la vida de un niño por encima de cualquier herida personal. El destino, con su cruel sentido del timing, estaba preparando el escenario para una crisis que cambiaría todo. El caos llegó un martes por la tarde disfrazado de rutina. Alma estaba terminando de documentar las constantes vitales de sus pacientes cuando escuchó el sonido inconfundible de una emergencia. Pasos apresurados, voces elevadas, el código que activaba protocolos de urgencia. Levantó la vista justo a tiempo para ver al doctor Arizmendi atravesar el pasillo prácticamente corriendo, seguido por 2 residentes y una camilla donde yacía un niño pequeño con evidente dificultad respiratoria. El mundo pareció moverse en cámara lenta. Alma reconoció inmediatamente los síntomas: labios azulados, respiración sibilante, el pánico en los ojos del pequeño buscando aire que no llegaba. Pero lo que la paralizó fue la expresión en el rostro de Julián Arizmendi. Había visto ese rostro mantener la compostura durante las cirugías más complicadas, enfrentar crisis con frialdad quirúrgica. Ahora, sin embargo, veía algo completamente diferente: terror puro. «Necesito oxígeno, ahora», gritaba mientras empujaba la camilla hacia la sala de emergencias pediátricas. Alma reaccionó por instinto, dejó su tablet y corrió hacia ellos, llegando a la sala justo cuando transferían al niño a la cama de hospital. Era entonces cuando lo vio claramente: el pequeño Mateo, el hijo de 5 años del doctor Arizmendi, luchando desesperadamente por cada bocanada de aire. «Saturación de oxígeno al 72% y bajando», anunció uno de los residentes. «¿Desde cuándo presenta estos síntomas?», preguntó la doctora Navarro, la pediatra de guardia, mientras colocaba la mascarilla de oxígeno. «Comenzó esta mañana con tos leve». La voz de Julián temblaba de una manera que Alma nunca habría imaginado posible. «Lo dejé en la escuela. Hace 1 hora me llamaron diciendo que había empeorado. Pensé que era asma, le di su inhalador, pero no está respondiendo al tratamiento estándar», interrumpió la doctora Navarro, revisando las vías respiratorias. «Necesitamos descartar obstrucción». El equipo médico se movía con precisión coordinada, pero Alma podía sentir la tensión en el aire. Julián estaba de pie junto a la cama, completamente inmóvil, excepto por sus manos que apretaban la barandilla con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos.
Por primera vez desde que lo conocía, el doctor Arizmendi, perfecto e invencible, parecía completamente perdido. Alma se acercó al monitor, observando los números con ojo clínico, mientras el equipo debatía diagnósticos. Asma aguda, broncoespasmo severo, posible reacción alérgica. Cada sugerencia era descartada o probada sin resultados significativos. La saturación de oxígeno seguía peligrosamente baja. Fue entonces cuando algo en los síntomas le resultó terriblemente familiar: el patrón de la respiración, la tos específica, la falta de respuesta a los broncodilatadores convencionales. Alma había visto esto antes, años atrás, en el Hospital Público de Getafe, en un caso que casi pasa desapercibido, hasta que una doctora veterana identificó la condición. Traqueitis bacteriana, dijo en voz alta, sorprendiéndose a sí misma. Todos los ojos se volvieron hacia ella. La doctora Navarro frunció el ceño. ¿Perdón? Traqueitis bacteriana aguda, repitió Alma acercándose. Los síntomas coinciden. Inicio súbito, fiebre baja que probablemente pasó desapercibida, tos de perro, estridor inspiratorio. No responde a broncodilatadores porque la inflamación es bacteriana, no asmática. Es poco común. La doctora Navarro parecía escéptica, y los síntomas podrían coincidir con otras patologías más probables, pero explicaría por qué nada está funcionando, insistió Alma, mirando directamente al monitor. Si estoy en lo cierto, cada minuto cuenta. La infección puede obstruir completamente las vías respiratorias. Hubo un silencio tenso. Julián finalmente habló, y su voz sonaba como si le costara físicamente formar las palabras. ¿Qué tratamiento? Alma lo miró. Sus ojos, normalmente tan fríos y calculadores, ahora suplicaban. No era el médico arrogante quien preguntaba, era un padre desesperado. Antibióticos de amplio espectro intravenosos, humidificación, posible intubación si la obstrucción progresa, respondió con firmeza. Pero necesitamos confirmar con una laringoscopia de fibra óptica. La doctora Navarro intercambió una mirada con Julián. En ese instante, las jerarquías del hospital parecieron evaporarse. Solo quedaba un niño que no podía respirar y una posible solución. Preparen para la laringoscopia, ordenó la doctora Navarro, y consigan los antibióticos. Si Torres tiene razón, no tenemos tiempo que perder. Los siguientes minutos fueron una vorágine de actividad coordinada. Alma preparó el equipo con manos firmes a pesar del peso de lo que estaba en juego. Si se equivocaba, si su diagnóstico era incorrecto y perdían tiempo valioso siguiendo un camino equivocado, no podía permitirse pensar en eso. La laringoscopia confirmó lo que ella había sospechado: inflamación severa de la tráquea con acumulación de secreciones purulentas. Traqueitis bacteriana, tal como había diagnosticado. Administren ceftriaxona ahora, ordenó la doctora Navarro mientras preparaban para drenar las secreciones. Alma trabajó junto al equipo con una concentración absoluta. No pensaba en Julián observando cada movimiento. No pensaba en las palabras crueles que él le había dicho semanas atrás. Solo pensaba en Mateo, en ese niño de 5 años cuyos ojos asustados le recordaban por qué había elegido esta profesión. Pasaron 20 minutos que parecieron horas. Gradualmente, milagrosamente, los números en el monitor comenzaron a mejorar. La saturación de oxígeno subió. La respiración de Mateo, aunque todavía trabajosa, se volvió más regular. El color regresó a sus labios. «Está respondiendo», anunció la doctora Navarro con evidente alivio. «La infección está bajo control. Necesitará permanecer en observación al menos 48 horas, pero el peligro inmediato ha pasado». Fue entonces cuando Alma escuchó un sonido que nunca pensó que escucharía: el doctor Julián Arizmendi sollozando. Era apenas un suspiro entrecortado, rápidamente contenido, pero había estado ahí. Se había derrumbado contra la pared, con una mano cubriéndose el rostro, los hombros temblando con la liberación de una tensión insoportable. La doctora Navarro salió discretamente de la sala para dar instrucciones al equipo de enfermería. Los residentes siguieron su ejemplo, y de repente solo quedaban Alma, Julián y Mateo, quien finalmente descansaba en un sueño inducido por los sedantes. El silencio se extendió entre ellos, pesado con todo lo no dicho. Alma recogió los instrumentos usados, organizó la bandeja médica, cualquier cosa para mantener sus manos ocupadas. Estaba a punto de salir cuando la voz de Julián la detuvo. «Salvaste a mi hijo». Eran apenas 4 palabras,
pero sonaban como si le hubieran sido arrancadas del alma. Alma se volvió. Julián seguía de pie junto a la pared, pero ahora la miraba directamente, y en esos ojos había algo que ella nunca había visto antes: humildad absoluta. «Hice mi trabajo, doctor», respondió ella simplemente. «No», Julián negó con la cabeza. «Hiciste mucho más que eso. Cuando todos estábamos perdidos, cuando yo...» Su voz se quebró. «Tú viste lo que nadie más vio». Alma sostuvo su mirada durante largos segundos. Podría haber dicho muchas cosas. Podría haber recordado la humillación, las palabras crueles, el desprecio público. Pero cuando miró a ese hombre destrozado por el miedo de perder a su hijo, solo encontró compasión. «No estoy aquí por usted, doctor», dijo suavemente. «Estoy aquí por él». Y con esas palabras salió de la sala, dejando atrás a un hombre que acababa de comprender el verdadero significado de la palabra humildad. Alma no durmió esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Mateo luchando por respirar. Escuchaba el sonido sibilante de sus pulmones desesperados por aire. Veía también a Julián, ese hombre que se había mostrado invencible, derrumbándose contra la pared como un edificio cuyas bases finalmente cedían. A las 6 de la mañana se rindió ante el insomnio. Se duchó, se vistió y llegó al hospital 2 horas antes de su turno. Necesitaba verificar el estado de Mateo, no porque fuera su responsabilidad asignada, sino porque algo en ella no podría estar tranquila hasta confirmar que el niño estaba realmente fuera de peligro. La unidad de pediatría estaba silenciosa a esa hora. Las luces tenues creaban una atmósfera casi onírica, mientras Alma caminaba por el pasillo hasta la habitación donde habían trasladado a Mateo después de estabilizarlo. Se detuvo en la puerta al ver que no estaba solo. Julián dormitaba en el sillón reclinable junto a la cama de su hijo, completamente vestido con la ropa del día anterior. Tenía una mano extendida, tocando apenas el brazo de Mateo, como si necesitara ese contacto físico para confirmar que el niño seguía ahí. Su rostro, habitualmente tenso y controlado, mostraba líneas de agotamiento que parecían haberse grabado en una sola noche. Alma entró silenciosamente y revisó el monitor. Saturación de oxígeno al 96%. Frecuencia cardíaca estable. Temperatura normal. El tratamiento antibiótico estaba funcionando perfectamente. Mateo descansaba tranquilo, su pequeño pecho subiendo y bajando en un ritmo que ya no era una lucha desesperada. «¿Cómo está?». La voz de Julián la sobresaltó. Había abierto los ojos y la observaba con una intensidad diferente a la de antes. Ya no había arrogancia en esa mirada, solo una vulnerabilidad cruda que parecía dolerle físicamente mostrar. «Está bien. Todos sus signos vitales son estables», respondió Alma profesionalmente. «La infección está respondiendo al tratamiento. Si continúa así, podrá irse a casa en un par de días». Julián asintió, pero no apartó la mirada de ella. El silencio se extendió entre ambos, cargado de todo lo que había pasado. Finalmente él habló. «Necesito disculparme». «No es necesario, doctor». «Sí lo es», insistió él incorporándose en el sillón, pero sin soltar la mano de su hijo. «Lo que te dije ese día, frente a todos, fue imperdonable. No tengo excusas». Alma permaneció callada, esperando. Había aprendido que las disculpas verdaderas no necesitaban ser interrumpidas. «He pasado los últimos 3 años construyendo muros», continuó Julián, su voz apenas un susurro para no despertar a Mateo. «Pensé que si era lo suficientemente exigente, lo suficientemente perfecto, podría controlar cada variable. Podría evitar que volviera a pasar algo terrible. Pero ayer todos esos muros no sirvieron de nada. Mi hijo se estaba muriendo, y yo no pude hacer nada excepto ver cómo alguien a quien había despreciado hacía lo que yo no podía». Alma sintió algo removerse en su pecho. No era perdón, todavía no, pero sí comprensión. «El dolor no justifica la crueldad, doctor Arizmendi», dijo suavemente, «pero sí la explica. No espero que me perdones. Solo necesitaba que supieras que me equivoqué, completamente, y que si pudiera retractarme de cada palabra hiriente que dije, lo haría». En ese momento, Mateo se movió ligeramente en la cama, sus ojos abriéndose despacio. Cuando vio a Alma, una pequeña sonrisa apareció en su rostro pálido. «Hola», murmuró con voz ronca. «Hola, campeón». Alma se acercó a la cama, su tono profesional suavizándose. «¿Cómo te sientes?» «Cansado. Me duele la garganta».
Es normal, pero vas a mejorar muy pronto, ¿vale? Solo necesitas descansar y dejar que la medicina haga su trabajo. Mateo la observó con esos ojos grandes y curiosos que tienen los niños. Papá dijo que tú me salvaste. Alma miró brevemente a Julián antes de responder. Los médicos y enfermeras trabajamos en equipo. Todos ayudamos. Pero tú supiste qué me pasaba cuando nadie más lo sabía, insistió Mateo con la lógica simple de un niño de 5 años. Eso significa que eres muy lista. Significa que tuve suerte de reconocer algo que ya había visto antes. No fue suerte. La voz de Julián era firme. Fue experiencia, conocimiento y la valentía de hablar cuando otros dudaban. Sus miradas se encontraron sobre la cama de Mateo, y por primera vez no había hostilidad entre ellos. Solo un reconocimiento mutuo de algo que había cambiado irrevocablemente. El resto del día transcurrió en una extraña danza de nueva normalidad. Alma volvió a sus tareas regulares, pero cada 2 horas encontraba una excusa para pasar por la habitación de Mateo, no solo para verificar sus constantes, sino porque el niño había comenzado a pedirla específicamente. Le contaba historias sobre su escuela, sobre su perro llamado Trueno, sobre cómo extrañaba a su mamá, aunque no la recordaba muy bien. Papá dice que mamá era médica también, le confió Mateo durante una de esas visitas. Dice que ella habría estado orgullosa de ti. Las palabras golpearon a Alma con una fuerza inesperada. Miró hacia la puerta donde Julián había estado momentos antes, preguntándose si él sabía que su hijo había compartido eso. Al caer la tarde, cuando Alma finalmente terminó su turno, encontró a Julián en el pasillo hablando con la doctora Navarro. Cuando la vio pasar, él se disculpó y se acercó. Alma, espera. Ella se detuvo, sorprendida por el uso de su nombre de pila. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, comenzó él con esa humildad nueva que parecía costarle cada fibra de su ser. Pero Mateo pregunta por ti constantemente. Le caes bien. Y francamente, eres la única persona además de mí en quien confío completamente para cuidarlo. Doctor Arismendi, Julián, la corrigió. Creo que después de ayer, las formalidades sobran. Alma dudó. Aceptar significaba involucrarse más allá de lo profesional. Significaba cruzar una línea invisible que hasta ahora la había protegido. No espero nada más que tu profesionalismo, añadió Julián, leyendo su vacilación. Solo que si puedes, cuando tengas tiempo, pases a verlo. Él necesita creer en personas buenas, y tú eres la definición de eso. Alma asintió lentamente. Pasaré mañana antes de mi turno. Gracias. La palabra salió de Julián como un suspiro de alivio. De verdad, gracias. Cuando Alma salió del hospital esa noche, el aire fresco de Madrid la recibió con la promesa de cambios. Había salvado una vida, había mantenido su dignidad intacta, y de alguna manera, sin proponérselo, había comenzado a desmantelar los muros de un hombre que había olvidado cómo ser humano. No sabía si eso era bueno o peligroso, pero mientras caminaba hacia la estación de metro, Alma Torres supo con certeza absoluta que nada volvería a ser como antes, y quizás, solo quizás, eso no era algo malo. Los días siguientes trajeron cambios sutiles pero innegables en la atmósfera del Hospital San Rafael. Alma los notaba en pequeños detalles, la manera en que Julián saludaba al personal de enfermería por sus nombres, cómo escuchaba sugerencias sin interrumpir inmediatamente, la ausencia de esos comentarios cortantes que antes lanzaba como cuchillos. Mateo fue dado de alta al 4.º día, pero eso no significó el fin del contacto entre ellos. El niño había pedido específicamente el número de teléfono de Alma, y ella, incapaz de negarle nada a ese pequeño que la miraba con adoración genuina, había aceptado con la condición de que solo llamara en emergencias o para actualizaciones de salud. Lo que no anticipó fue que Mateo considerara emergencias cosas como mostrarle el dibujo que había hecho de ella con capa de superhéroe, o contarle que Trueno había aprendido un nuevo truco. «Lo siento», se disculpó Julián una tarde cuando apareció en la estación de enfermería donde Alma trabajaba. «Mateo insiste en que eres su persona favorita del mundo entero, después de mí y Trueno». En ese orden, Alma no pudo evitar sonreír. «Es un niño encantador». «Lo es, y tiene buen instinto para reconocer a las buenas personas». Julián dudó un momento antes de continuar. «Hay algo que quiero proponerte. El próximo viernes tenemos una reunión de la Junta Directiva sobre protocolos de enfermería. Me gustaría que asistieras». «¿Yo?
Alma parpadeó sorprendida. Soy personal temporal, doctor. Julián, esas reuniones son para el personal permanente senior. Exactamente por eso quiero que estés ahí, respondió él con firmeza. Necesitamos perspectivas de quienes están realmente en las trincheras. He estado revisando los protocolos actuales y están desactualizados, diseñados más para proteger al hospital de demandas que para optimizar la atención al paciente. Tú puedes ayudar a cambiar eso. Alma lo estudió cuidadosamente. Había algo diferente en la manera en que Julián la miraba ahora, no con lástima o culpa, sino con respeto genuino. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? La Junta puede no estar muy receptiva a escuchar a una enfermera que salvó la vida de mi hijo cuando los protocolos convencionales fallaron, interrumpió Julián. Que lo intenten rechazar. Esta vez no voy a quedarme callado cuando se cometa una injusticia. Las palabras resonaron entre ellos con un peso especial. Alma asintió lentamente. Estaré ahí. El viernes llegó más rápido de lo esperado. Alma se presentó en la sala de juntas con 15 minutos de anticipación, vestida con su uniforme impecable y una carpeta con notas que había preparado meticulosamente. La sala era intimidante. Una mesa larga de caoba, sillas de cuero, ventanales que ofrecían vistas panorámicas de Madrid. Este era el dominio de los poderosos del hospital y ella era claramente una intrusa. Los miembros de la Junta fueron llegando gradualmente. Reconoció a algunos: el director general, la jefa de enfermería, varios jefes de departamento. Todos la miraban con curiosidad apenas disimulada. Cuando Julián entró, su presencia cambió inmediatamente la energía de la sala. «Buenos días a todos», comenzó, tomando su lugar en la cabecera de la mesa. Antes de comenzar con la agenda regular, quiero presentarles formalmente a Alma Torres, quien nos acompaña hoy con un propósito específico. Beatriz Solís, la supervisora de enfermería que había recibido a Alma su primer día, frunció el ceño. Doctor Arismendi, con todo respeto, esta reunión es para discutir políticas a nivel administrativo. No estoy segura de que sea apropiado. Es completamente apropiado. La voz de Julián era firme pero no agresiva. Hace 2 semanas, mi hijo estuvo al borde de la muerte por una condición que ninguno de nosotros, médicos con décadas de experiencia, identificamos correctamente. Fue la señorita Torres quien hizo el diagnóstico que salvó su vida. Si eso no la califica para estar en esta sala discutiendo mejoras en nuestros protocolos, entonces nuestros criterios de calificación están fundamentalmente equivocados. El silencio que siguió fue tenso. Alma mantuvo la compostura aunque sentía que todos los ojos estaban sobre ella, evaluándola, juzgándola. El director general, el doctor Mendoza, un hombre de 60 años con reputación de pragmático, se reclinó en su silla. «Está bien, doctor Arismendi. Tiene nuestra atención. ¿Cuál es su propuesta exactamente?» Julián asintió hacia Alma, cediéndole la palabra. Ella respiró profundamente y se puso de pie, abriendo su carpeta. «Gracias por permitirme estar aquí», comenzó su voz clara y profesional. «He trabajado en hospitales públicos durante 10 años antes de llegar al San Rafael. He visto cómo la escasez de recursos obliga a la creatividad y a la comunicación constante entre todos los niveles del personal médico. Aquí tienen recursos excepcionales, pero he notado que existe una desconexión entre médicos y enfermeras que puede resultar peligrosa. ¿Está sugiriendo que nuestro personal no se comunica adecuadamente?», preguntó Beatriz con tono defensivo. «Estoy sugiriendo que existe una jerarquía tan rígida que las observaciones valiosas se pierden por miedo a ser descartadas o humilladas», respondió Alma, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «En el caso de Mateo Arismendi, yo dudé antes de hablar, y esos segundos de duda pudieron haber sido fatales. Eso captó la atención de todos». Alma continuó, presentando datos específicos, ejemplos de hospitales que habían implementado protocolos más colaborativos con resultados medibles en reducción de errores médicos. Había hecho su tarea y se notaba. Cuando terminó, el doctor Mendoza intercambió miradas con otros miembros de la Junta. «Son propuestas interesantes, radicales, pero interesantes. No tan radicales», intervino Julián. «Solo requieren que reconozcamos que la experiencia viene en muchas formas y que el título en la bata no determina automáticamente quién tiene razón en cada situación». «Entiendo su punto, doctor Arismendi», dijo el doctor Mendoza.
y aprecio que la señorita Torres haya preparado una presentación tan exhaustiva. Tomemos esto bajo consideración. Con respeto, director, no vine aquí buscando consideración. La voz de Julián tomó un tono que Alma reconoció, determinación absoluta. Vine a informar que implementaré estos cambios en mi departamento inmediatamente. Y propongo que la señorita Torres sea promovida a coordinadora de enfermería de cirugía cardiovascular con un contrato permanente. El impacto de esas palabras fue inmediato. Beatriz se puso rígida. Otros miembros de la junta murmuraron entre sí. Alma sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Julián susurró, pero él levantó una mano. La señorita Torres ha demostrado no solo competencia técnica excepcional, sino también el tipo de liderazgo silencioso que este hospital necesita desesperadamente. Si queremos ser realmente excelentes, necesitamos personas que se atrevan a decir la verdad, incluso cuando es incómodo. El doctor Mendoza observó a Julián durante largos segundos, luego a Alma, procesando la situación. Es una propuesta audaz, doctor Arizmendi. Necesitaremos discutir los detalles. Por supuesto. Pero quiero dejar claro que esta no es una petición. Es lo correcto. Y si este hospital se niega a hacer lo correcto, entonces quizás necesito reconsiderar mi posición aquí. La amenaza implícita flotó en el aire. Julián Arizmendi era demasiado valioso para el San Rafael como para dejarlo ir, y él lo sabía. Cuando salieron de la sala una hora después, con una aprobación provisional y una fecha para discutir los detalles del nuevo puesto, Alma finalmente pudo procesar lo que había sucedido. «No tenías que hacer eso», le dijo a Julián en el pasillo vacío. «Sí tenía que hacerlo», respondió él simplemente. «Te dije que las palabras no bastan. Las acciones son lo único que importa, y esta es solo la primera». La promoción de Alma se hizo oficial 2 semanas después. Con ella llegaron responsabilidades nuevas, un despacho compartido y, sorprendentemente, el respeto gradual de colegas que antes la habían ignorado. Pero el cambio más significativo no estaba en su título o salario, sino en algo mucho más sutil, la manera en que Julián Arizmendi la buscaba constantemente, no solo para consultas médicas, sino para conversaciones que se extendían más allá de lo estrictamente profesional. Un sábado por la tarde, Alma recibió una llamada inesperada. Era Julián, y su voz sonaba inusualmente vacilante. «Sé que es tu día libre y probablemente es inapropiado llamarte, pero Mateo pregunta por ti. Hoy es su cumpleaños y tiene una pequeña celebración. Nada grande, solo algunos amigos de la escuela y familia. Él insistió en que te invitara». Alma miró por la ventana de su apartamento, donde su abuela Remedios tejía tranquilamente en el sofá. Debería decir que no. Ir al cumpleaños del hijo de Julián cruzaba definitivamente la línea entre lo profesional y lo personal, pero cuando pensó en la carita de Mateo, en sus ojos brillantes cada vez que la veía, simplemente no pudo negarse. ¿A qué hora? La casa de Julián en el barrio de Salamanca era exactamente lo que Alma esperaba. Elegante, sin ser ostentosa, espaciosa pero curiosamente vacía de calidez. Las paredes blancas apenas tenían decoración, y los muebles modernos parecían más de revista que de hogar. Era la casa de alguien que había dejado de vivir y solo existía. Mateo la recibió en la puerta como un pequeño huracán de energía, prácticamente arrastrándola hacia el jardín trasero donde los demás invitados jugaban. Pero lo que realmente sorprendió a Alma fue la escasez de adultos. Además de Julián, solo había una mujer mayor que resultó ser la madre de Carolina, la difunta esposa, y un par de padres de los amigos de Mateo. «No tengo muchos vínculos sociales», explicó Julián cuando notó su mirada. «Después de que Carolina murió, me alejé de todos, incluida mi propia familia». «¿Por qué?». Julián observó a su hijo correr por el jardín con sus amigos, una sonrisa genuina iluminando su rostro habitualmente serio. «Porque no soportaba sus miradas de lástima, porque cada conversación terminaba siendo sobre lo que había perdido, no sobre lo que todavía tenía, porque era más fácil estar solo que constantemente explicar por qué no podía simplemente seguir adelante». Alma no dijo nada. A veces el silencio era el mejor regalo que podías ofrecer. «Pero Mateo necesita más que un padre obsesionado con el trabajo», continuó Julián. «Necesita ver que el mundo tiene personas buenas, personas como tú. Julián, no soy especial, solo hago mi trabajo». «No», él la miró directamente. «Haces mucho más que eso.
El otro día Mateo me preguntó si tú podrías ser su nueva mamá. El aire pareció abandonar los pulmones de Alma. Julián levantó las manos inmediatamente. No te estoy pidiendo nada. Solo te cuento porque creo que necesitas saber el impacto que tienes. En él, en mí. Has cambiado algo en esta casa que llevaba 3 años congelada. Antes de que Alma pudiera responder, Mateo llegó corriendo. «Alma, Alma, ¿puedes jugar a las escondidas con nosotros? Papá es malísimo, siempre nos encuentra demasiado rápido». «Tengo 30 años de experiencia encontrando cosas escondidas», protestó Julián con fingida indignación. «Incluidos niños traviesos. Por favor». Mateo juntó sus manos en súplica dramática. Alma no pudo evitar reír. «Está bien, pero te advierto que yo también soy muy buena escondiéndome». Las siguientes horas se disolvieron en una mezcla de risas infantiles, juegos y momentos sorprendentemente íntimos. Alma observaba a Julián con su hijo y veía destellos del hombre que debió ser antes de que el dolor lo transformara. Cuando jugaba con Mateo, cuando le explicaba pacientemente las reglas de un juego, cuando lo abrazaba con esa ternura protectora, era fácil olvidar al doctor arrogante que la había humillado semanas atrás. Durante la merienda, mientras los niños devoraban pastel de chocolate, la madre de Carolina se acercó a Alma. «Así que tú eres la famosa Alma de la que Mateo no para de hablar», dijo con una sonrisa cálida. «Y la mujer que salvó a mi nieto. Yo solo... No seas modesta, querida. Julián me contó todo. También me contó lo mal que te trató al principio», suspiró. «Mi hija habría estado furiosa con él. Carolina siempre decía que Julián necesitaba que alguien le bajara los humos de vez en cuando». Alma sonrió ante la imagen. Debió ser una mujer extraordinaria. Lo era, y sé que Julián nunca la reemplazará ni debería intentarlo. Pero miró hacia donde Julián jugaba con Mateo. «También sé que mi yerno ha estado muriendo lentamente estos 3 años, hasta que apareciste tú. No sé qué hay entre ustedes, si es amistad, gratitud o algo más, pero es la primera vez que lo veo realmente vivo desde el funeral». Las palabras se quedaron con Alma durante el resto de la tarde. Cuando la fiesta terminó y los invitados se fueron, ella se ofreció a ayudar a limpiar. Julián intentó protestar, pero Mateo ya la había arrastrado a la cocina, asignándole tareas como si fuera completamente natural que ella estuviera ahí. «Gracias por venir», dijo Julián mientras lavaban platos lado a lado. «Sé que no era tu obligación». «Vine por Mateo», respondió Alma, pero había menos firmeza en su voz que antes. «¿Solo por él?». La pregunta flotó entre ellos, cargada de posibilidades no dichas. Alma mantuvo su vista en el agua jabonosa, procesando sus propios sentimientos que se habían vuelto peligrosamente complicados. «No lo sé», admitió finalmente, con una honestidad que la sorprendió a ella misma. Julián detuvo sus manos en el agua. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. «He pasado 3 años convenciéndome de que no merecía nada bueno, que el castigo por no haber estado ahí para Carolina era vivir en este limbo gris donde solo existía para trabajar y cuidar a Mateo. Pero luego llegaste tú y no sé cómo explicarlo. Es como si alguien hubiera encendido luces en habitaciones que llevaban años oscuras». Alma lo miró finalmente. Vio vulnerabilidad absoluta en esos ojos que una vez habían sido tan fríos. «No puedo ser tu salvación, Julián. No funciona así». «Lo sé. No te estoy pidiendo que lo seas», respondió él. «Solo te estoy diciendo que por primera vez en 3 años, cuando pienso en el futuro, no veo solo un vacío interminable. Veo posibilidades. Y tú estás en todas ellas». El momento se extendió entre ambos, frágil y precioso. Alma podía sentir su corazón latiendo acelerado, una parte de ella queriendo huir de esta complejidad, otra parte queriendo quedarse y explorar qué podría significar todo esto. «Papá, Alma, vengan». La voz de Mateo rompió el momento. «Trueno quiere que le enseñen el nuevo truco». Ambos rieron, el hechizo roto pero no olvidado. Mientras caminaban hacia la sala donde Mateo esperaba con su Golden Retriever, Alma sintió la mano de Julián rozar brevemente la suya. No fue un agarre, solo un toque, una pregunta silenciosa. Y por primera vez, Alma no se apartó. Esa noche, cuando finalmente llegó a su casa, encontró a su abuela todavía despierta, esperándola con esa mirada que siempre lo sabía todo. «Fue solo un cumpleaños infantil», dijo Alma, antes de que Remedios pudiera preguntar.
Por supuesto, respondió su abuela con una sonrisa sabia. Solo un cumpleaños. Por eso vienes con esa cara de quien acaba de descubrir que su corazón es más complicado de lo que pensaba. Alma se sentó junto a ella, recostando la cabeza en su hombro. ¿Qué hago, abuela? ¿Con qué? Con sentir cosas que no debería sentir, por alguien que me lastimó. Remedios tomó la mano de su nieta entre las suyas, con esa sabiduría que solo dan los años y el sufrimiento vivido. Las personas no son sus peores momentos, niña. Son lo que eligen hacer después de cometer esos errores. Ese hombre te lastimó, sí, pero también ha pasado semanas demostrándote con acciones que se arrepiente. La pregunta no es si merece tu perdón, es si tú estás lista para arriesgarte otra vez. ¿Y si vuelve a lastimarme? ¿Y si no lo hace? ¿Vas a vivir toda tu vida protegiéndote de posibilidades? Remedios acarició el cabello de Alma. El amor siempre es un riesgo, siempre. Lo fue con tus padres, lo fue conmigo y tu abuelo. La única pregunta que importa es, ¿vale la pena ese riesgo? Alma no tenía respuesta. Todavía no. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones contradictorias. En el hospital, Alma y Julián mantenían una relación cordial y profesional, pero había una corriente subterránea que todos parecían percibir. Miradas que duraban un segundo más de lo necesario. Conversaciones que encontraban excusas para prolongarse. Una conciencia constante del otro que era imposible de ignorar. Minerva lo notó primero. «Así que tú y el doctor Arismendi», comentó durante una pausa para el café. «No hay nada entre nosotros», respondió Alma demasiado rápido. «No dije que lo hubiera, pero tampoco dije que no lo hubiera». Minerva sonrió. «Solo ten cuidado, cariño, los hospitales son peceras. Todo el mundo ve todo». Esa advertencia resonó más de lo que Alma quería admitir, no porque le importara el chisme, sino porque le recordó cuánto había trabajado para ganarse el respeto en ese lugar. ¿Una relación con Julián invalidaría todo eso? ¿La gente diría que su promoción no fue por mérito, sino por otra cosa? Como si el universo hubiera decidido probar exactamente ese punto. 2 días después, Alma escuchó una conversación en el vestuario que no estaba destinada a sus oídos. «Es obvio cómo consiguió la promoción», decía una voz que reconoció como la de Patricia, una enfermera que había trabajado en el hospital por años. «Arismendi se siente culpable por cómo la trató, y ahora está sobrecompensando. O quizás hay algo más», sugirió otra voz con insinuación. «Has visto cómo la mira, y ella fue a la fiesta de cumpleaños de su hijo. Eso no es precisamente profesional. La pobre muerta de hambre de Vallecas pescó bien». La risa de Patricia era cruel. De enfermera temporal a coordinadora, todo porque salvó al niño en el momento justo. ¡Qué conveniente! Alma sintió cada palabra como una bofetada. Salió del vestuario antes de que pudieran verla, con el corazón martilleando en su pecho y una rabia fría extendiéndose por sus venas. No era solo el insulto lo que dolía, era que había una parte de ella, pequeña pero insidiosa, que se preguntaba si tenían razón. Esa noche Julián la llamó. «¿Estás bien? Te vi salir del hospital y parecías alterada». «Estoy bien. Alma, puedo escuchar en tu voz que no lo estás». Hubo un silencio largo. Finalmente, Alma exhaló. «La gente está hablando. Sobre nosotros. Dicen que mi promoción no fue legítima, que es solo porque…». No pudo terminar la frase. La pausa de Julián fue cargada de tensión. «¿Quién dijo eso? Dame nombres». «No importa quién lo dijo. Lo que importa es que tienen un punto. Todo esto, tú defendiéndome, la promoción, está creando una percepción que no puedo controlar. Alma, tu promoción fue basada en mérito absoluto. Los números lo demuestran, las evaluaciones de pacientes, los reportes de incidentes, todo. Y eso va a detener los rumores». Alma sintió las lágrimas acumulándose. «Pasé 10 años construyendo mi reputación con sudor y trabajo. No voy a dejar que nadie la destruya, porque piensen que estoy usando mi cercanía contigo para avanzar». «Entonces, ¿qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que necesito espacio, distancia profesional, al menos por un tiempo, hasta que las aguas se calmen». El silencio de Julián fue doloroso. «Entiendo», dijo finalmente, su voz controlada pero herida. «Tienes razón. No debí… Lo siento, no quería complicar más tu vida». «Julián, no, está bien. De verdad, haré lo que necesites. Distancia profesional, sin llamadas personales, como tú digas». Cuando colgaron, Alma se sintió vacía. Había hecho lo correcto, lo profesional, lo lógico.
Entonces, ¿por qué se sentía como si acabara de cometer un terrible error? La semana siguiente fue agónica. Julián cumplió su palabra al pie de la letra. Cuando se cruzaban en el hospital, sus interacciones eran cordiales pero frías. Ya no había miradas prolongadas ni conversaciones que se extendían. Era como si hubieran vuelto atrás en el tiempo, excepto que ahora el vacío dolía de una manera que no lo había hecho antes. Mateo llamó a mitad de semana, confundido. Alma, ¿estás enojada con papá? Él está triste otra vez. Como antes, cuando mamá se fue. Las palabras atravesaron a Alma como flechas. No estoy enojada, campeón. Solo... Los adultos a veces necesitamos espacio para pensar. ¿Pero vas a volver? Papá dice que es importante respetar cuando la gente necesita espacio, pero yo te extraño. Y creo que él también. Esa noche, Alma tuvo una conversación larga con su abuela sobre el miedo, sobre cómo a veces el pánico a ser lastimada puede hacer más daño que el riesgo mismo. ¿Recuerdas cuando tenías 8 años y no querías ir a la escuela después de que murieron tus padres? Preguntó Remedios. Tenías miedo de que si salías de esta casa, algo malo pasaría otra vez. Pero te obligué a ir porque sabía que esconderte no era vivir. Esto es diferente, abuela. Lo es, porque desde aquí parece que estás haciendo exactamente lo mismo, escondiéndote detrás del profesionalismo porque tienes miedo de lo que podrías sentir si te permites ser vulnerable. Las palabras resonaron en Alma durante días. Seguía haciendo su trabajo impecablemente, pero había una parte de ella que estaba ausente. Y lo sabía. Fue el viernes cuando todo cambió. Alma estaba revisando historiales en su despacho cuando Beatriz apareció en la puerta, con una expresión que no presagiaba nada bueno. La Junta quiere verte. Ahora. El corazón de Alma se hundió. Cuando entró a la sala de juntas, encontró al doctor Mendoza y otros miembros del equipo directivo con expresiones serias, y sentado al fondo, con el rostro cuidadosamente neutral, estaba Julián. Señorita Torres, gracias por venir, comenzó el doctor Mendoza. Nos han llegado preocupaciones sobre su promoción reciente, cuestionamientos sobre si fue completamente imparcial dado su relación con el doctor Arizmendi. Alma sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Esto era exactamente lo que había temido. Entiendo, logró decir con voz firme. ¿Y cuál es el procedimiento? Una revisión formal de su desempeño. Si los números respaldan la decisión, como estoy seguro que lo hacen, esto se archivará como chisme sin fundamento. Pero necesitamos seguir el protocolo. Fue entonces cuando Julián habló poniéndose de pie. Con todo respeto, director, esto es ridículo. Las evaluaciones de la señorita Torres hablan por sí mismas. Esta revisión solo le da credibilidad a rumores maliciosos que no tienen base en la realidad. Doctor Arizmendi, aprecio su defensa, pero precisamente por su cercanía con la situación... Mi cercanía, interrumpió Julián, y su voz tomó un tono que Alma no había escuchado antes. No rabia, sino convicción absoluta. Es exactamente por lo que puedo testificar que Alma Torres es la profesional más competente, dedicada y brillante que he tenido el privilegio de conocer en mi carrera. Y si este hospital está dispuesto a sacrificar excelencia comprobable por miedo al chisme, entonces tal vez no merezco trabajar aquí. El silencio que siguió fue absoluto. Julián miró directamente a Alma, y en sus ojos había algo que le quitó el aliento, determinación férrea y algo más, algo que se parecía peligrosamente al amor. El doctor Mendoza se reclinó en su silla, procesando las palabras de Julián. La amenaza implícita flotaba en el aire como una espada suspendida. Perder a Julián Arizmendi sería un golpe devastador para el prestigio del Hospital San Rafael. Doctor Arizmendi, nadie está cuestionando la competencia de la señorita Torres. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Julián no levantó la voz, pero su tono era acero puro. Les traje números, evaluaciones, testimonios de pacientes. Todo demuestra que Alma Torres no solo merece su posición, sino que la supera. Si eso no es suficiente, entonces díganme, ¿qué más necesita demostrar una mujer de origen humilde para ser considerada digna de respeto en esta institución? Las palabras cayeron como bombas en la sala. Alma sintió algo quebrarse dentro de su pecho, pero esta vez no era dolor, era algo completamente diferente. Necesito decir algo. La voz de Alma cortó la tensión. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Agradezco que el doctor Arizmendi me defienda,
pero puedo hablar por mí misma. Se puso de pie enfrentando a la junta con la misma dignidad que había mantenido desde el primer día. Hace 2 meses llegué a este hospital como nadie. Literalmente, alguien me llamó exactamente eso. Y durante un tiempo, dejé que esas palabras definieran cómo me veía a mí misma aquí. Pero la verdad es que nunca fui nadie. Soy una profesional con 10 años de experiencia, que salvó una vida cuando otros no pudieron, que ha trabajado el doble de duro que cualquiera para demostrar su valor. Y si mi promoción los incomoda, porque no encajo en el molde de lo que esperan, ese es su problema, no el mío. El silencio era absoluto. Alma continuó, su voz ganando fuerza con cada palabra. Pueden revisar mi desempeño todo lo que quieran, los números hablarán por mí, pero no voy a disculparme por existir en un espacio que se supone que no me corresponde. Y definitivamente no voy a permitir que el chisme destruya algo que me gané con sudor y lágrimas. El doctor Mendoza intercambió miradas con los otros miembros de la junta. Finalmente, asintió lentamente. Tiene razón, señorita Torres, y le debemos una disculpa por permitir que esto llegara tan lejos. No habrá revisión. Su posición está asegurada, basada enteramente en mérito, y quiero que eso quede documentado oficialmente. Cuando la reunión terminó y todos salieron, Alma se encontró sola en el pasillo con Julián. Por un momento, ninguno habló. El peso de todo lo que había pasado entre ellos se extendía como un abismo. No necesitabas defenderme, dijo Alma finalmente. Lo sé, pero quería hacerlo, porque hace 2 meses, cuando debí haber sido tu aliado, fui tu peor enemigo. Y he pasado cada día desde entonces tratando de compensar eso. Julián, déjame terminar. Él dio un paso hacia ella. Me pediste espacio, y te lo di. Respeté tus límites porque eso es lo mínimo que merecías. Pero lo que pasó ahí dentro me hizo darme cuenta de algo. He pasado 3 años escondido detrás del trabajo, del dolor, del miedo. Y tú me enseñaste que existe otra manera de vivir. Alma sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Tengo miedo, admitió. Miedo de que si me permito sentir lo que siento, todo se derrumbe. Miedo de que la gente tenga razón, de que todo esto sea solo gratitud o culpa disfrazada de algo más. Julián cerró la distancia entre ellos, pero no la tocó, respetando incluso ahora su espacio. Lo que siento por ti no es culpa, es admiración, es respeto, es... Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Es el tipo de conexión que pensé que nunca volvería a encontrar. Y sí, me aterra. Me aterra porque significa volver a ser vulnerable, arriesgarme a perder algo precioso otra vez, pero la alternativa, que es vivir en ese limbo gris donde estaba antes de conocerte, es peor que cualquier riesgo. No puedo prometerte que no voy a lastimarte, continuó él. Soy humano, cometo errores, pero puedo prometerte que cada día voy a elegir activamente ser mejor, no por obligación, sino porque quiero ser el hombre que tú y Mateo merecen. Alma dejó que las lágrimas corrieran libremente ahora. ¿Y qué pasa con lo que la gente diga? Que digan lo que quieran. Los que importan saben la verdad. Y si alguien más tiene problema con eso, honestamente, no me importa. Por primera vez en semanas, Alma permitió que una sonrisa genuina apareciera en su rostro. Tu hijo me llamó la semana pasada. Me dijo que estabas triste otra vez. Mateo es demasiado perceptivo para su propio bien. Julián sonrió a su vez. Me preguntó si habías decidido que no querías ser parte de nuestra familia. Le dije que esas cosas son complicadas, que los adultos necesitan tiempo, pero la verdad es que yo también me hacía la misma pregunta. Alma finalmente cerró el espacio entre ellos, tomando su mano. El contacto fue eléctrico, pero también reconfortante. No espero un hombre perfecto, Julián, solo uno verdadero, uno que siga eligiéndome incluso cuando sea difícil. Puedo ser eso, respondió él con convicción absoluta. Ya empecé a hacerlo, y voy a seguir siéndolo cada día. Entonces quizás podamos intentarlo, despacio, sin prisa, viendo a dónde nos lleva. La sonrisa de Julián transformó completamente su rostro. Era como ver al hombre que debió ser antes de que el dolor lo endureciera. Despacio está bien. Tenemos todo el tiempo del mundo. Se quedaron así, de pie en el pasillo vacío del hospital, manos entrelazadas, sabiendo que este era solo el comienzo. Que habría desafíos adelante, momentos difíciles, conversaciones complicadas, pero también sabiendo que habían encontrado algo real en medio del caos. Por cierto, dijo Julián después de un momento,
Mateo está planeando una cena de agradecimiento por salvar mi vida este fin de semana. Insiste en que tú eres la invitada de honor, y Trueno aparentemente va a hacer un truco especial. Alma rió, ese sonido liberador que había estado conteniendo. ¿Cómo podría negarme a eso? No podrías. Mateo es implacable cuando quiere algo. Lo heredó de mí, pero lo usa para causas mucho más nobles. Caminaron juntos hacia la salida del hospital sin prisa, disfrutando simplemente de la compañía del otro. El sol de la tarde bañaba Madrid con luz dorada, y por primera vez en mucho tiempo, el futuro no parecía aterrador, parecía posible. «Oye, Alma», dijo Julián cuando llegaron a la puerta. «Gracias. ¿Por qué? Por no rendirte conmigo. Por ver algo en mí que valía la pena salvar, incluso cuando yo mismo no lo veía». Alma apretó su mano. «Eso es lo que hago. Salvo vidas, incluyendo las de hombres arrogantes que no saben pedir ayuda». Él rió, un sonido genuino y libre que ella no había escuchado antes. «Touché». Mientras se separaban para ir a sus respectivos hogares, Alma miró hacia atrás una vez. Julián seguía ahí, observándola con esa expresión que ahora reconocía. No admiración desde un pedestal, sino respeto entre iguales. Amor que nacía de la verdad, no de la ilusión. Esa noche, cuando llegó a su apartamento, su abuela la recibió con una sonrisa sabia. «Así que finalmente dejaste de huir». «Finalmente», admitió Alma abrazándola. «Es aterrador, abuela. Todo lo que vale la pena lo es, niña. Todo lo que vale la pena». Y en algún lugar de Madrid, en una casa que lentamente volvía a sentirse como un hogar, un hombre le contaba a su hijo de 5 años que Alma vendría a cenar el fin de semana. Y Mateo, con la sabiduría simple de los niños que ven el mundo sin las complicaciones de los adultos, simplemente sonrió y dijo: «Lo sabía, sabía que ella volvería. Las personas que se quieren siempre vuelven». Y tenía razón, porque el amor verdadero, el que nace del respeto mutuo y la transformación personal, siempre encuentra el camino de regreso. Siempre. La primavera había llegado a Madrid con su explosión característica de colores y vida. Alma Torres caminaba por los pasillos del Hospital San Rafael con la seguridad de quien finalmente había encontrado su lugar. No porque hubiera cambiado para encajar, sino porque el hospital había aprendido a valorar lo que ella siempre había sido. En su despacho, ahora más amplio y con una ventana que daba al jardín del hospital, revisaba los resultados del programa piloto que había implementado 6 meses atrás. Un protocolo de comunicación colaborativa entre médicos y personal de enfermería que había reducido los errores médicos en un 32%. Los números hablaban por sí mismos. Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. ¿Interrumpo? Julián asomó la cabeza, con esa sonrisa que ahora le regalaba con facilidad. «Siempre», respondió ella con fingida severidad, «pero pasa de todas formas». Él entró, cerrando la puerta detrás de sí. Se había convertido en un ritual entre ellos. Estos momentos robados en medio de turnos agotadores, donde simplemente existían juntos sin las presiones del mundo exterior. «Mateo quiere saber si puedes venir a su recital de piano el jueves. Dice que si no estás ahí no va a tocar». Alma rió. En el último año, su relación con Mateo había florecido de una manera que ninguno de los adultos había anticipado completamente. El niño la había integrado en su vida con la naturalidad con la que los niños aceptan el amor cuando llega sin condiciones. «Dile que no me lo perdería por nada del mundo». «¿Qué va a tocar?» «Una pieza de Beethoven, bastante ambiciosa para un niño de 6 años, pero ya sabes cómo es cuando se propone algo. Terco como su padre», señaló Alma con una sonrisa. «Prefiero el término determinado». Julián se acercó a su escritorio. «¿Cómo van los números del programa?» «Mejor de lo esperado. El doctor Mendoza ya está hablando de expandirlo a otros departamentos. Algunos hospitales públicos están interesados en implementarlo también». El orgullo en los ojos de Julián era evidente. «Estás cambiando el sistema desde dentro, exactamente como dijiste que harías. No sola. Minerva y su equipo han sido fundamentales. Y tú...» Alma lo miró directamente. «Tú creaste el espacio para que esto fuera posible. Solo abrí la puerta. Tú hiciste todo lo demás». Habían aprendido esto en el último año. Cómo celebrar los logros del otro sin minimizar el esfuerzo propio. Cómo apoyarse sin perder individualidad. No había sido fácil. Hubo momentos de tensión, conversaciones difíciles.
noches donde el pasado amenazaba con contaminar el presente, pero siempre habían elegido la honestidad sobre la comodidad, el crecimiento sobre la complacencia. Mi abuela pregunta ¿cuándo vas a llevarle esas flores que prometiste?, comentó Alma cambiando de tema. Este domingo. Y Mateo quiere llevarle a Trueno para que conozca su gallina nueva. La relación entre Julián y Remedios se había desarrollado con una ternura inesperada. La anciana trataba al médico con la misma franqueza directa con la que trataba a todos, sin intimidarse por su prestigio o posición. Y Julián, quizás por primera vez en años, había encontrado en ella una figura que le recordaba que el éxito profesional significaba poco sin conexiones humanas genuinas. ¿Sabes qué día es mañana?, preguntó Julián de repente, con esa expresión que Alma había aprendido a reconocer. Miércoles 23 de abril. Hace exactamente un año entré en pánico absoluto porque mi hijo no podía respirar, y una mujer extraordinaria, a quien había tratado terriblemente, salvó su vida sin dudarlo un segundo. Alma sintió que algo se movía en su pecho. Todavía recordaba ese día con claridad cristalina. El miedo, la adrenalina, la certeza de que tenía que actuar sin importar las consecuencias personales. Hice mi trabajo. Hiciste mucho más que eso. Cambiaste el curso de 2 vidas. 3, si contamos la mía. Julián rodeó el escritorio hasta quedar frente a ella. He pasado este año tratando de encontrar las palabras correctas para agradecerte, y nunca parecen suficientes. Julián, no necesitas... Sí necesito, la interrumpió suavemente. Necesito que sepas que cada día de este año he despertado agradecido, no solo porque salvaste a Mateo, sino porque me salvaste a mí también. Me diste la oportunidad de ser mejor, de elegir la empatía sobre el ego, de recordar por qué elegí la medicina en primer lugar. Alma se puso de pie, tomando sus manos entre las suyas. Tú elegiste cambiar. Yo solo estuve ahí. Estuviste ahí cuando nadie más lo estaba. Cuando yo mismo me había abandonado, Julián apretó sus manos. Y has seguido estando ahí, con paciencia infinita mientras aprendo a ser el hombre que quiero ser. Se miraron en silencio, ese lenguaje que habían perfeccionado en los últimos meses. No necesitaban llenar cada momento con palabras cuando la presencia del otro era suficiente. ¿Qué te parece si mañana, después del trabajo, llevamos a Mateo a ese restaurante italiano que le encanta?, propuso Julián. Una pequeña celebración del día que cambió todo. Me parece perfecto. Más tarde esa noche, mientras Alma viajaba de regreso a Vallecas, reflexionó sobre el camino recorrido, desde aquella mañana lluviosa hace más de un año, cuando había llegado al San Rafael sintiéndose invisible, hasta ahora, cuando su voz era escuchada en reuniones importantes, y sus ideas transformaban protocolos establecidos. Pensó en Julián, en cómo el hombre arrogante que la había llamado nadie se había convertido en alguien que celebraba activamente sus logros, en cómo habían construido algo real desde las cenizas de un comienzo terrible. Pensó en Mateo, en sus risas contagiosas y sus abrazos espontáneos, en cómo la había adoptado en su pequeño mundo sin reservas, y pensó en sí misma, en la mujer que había sido y en la que se había convertido. Más fuerte, más segura, pero también más abierta. Había aprendido que la vulnerabilidad no era debilidad, que permitirse amar otra vez después del dolor era el acto más valiente de todos. Cuando llegó a su apartamento, encontró a su abuela tejiendo junto a la ventana como siempre. «Buen día, niña». «Muy bueno, abuela». Alma se sentó a su lado. «Mañana se cumple un año». «¿Del día que salvaste a ese niño?» «Sí». Remedios dejó el tejido y tomó la mano de su nieta. «¿Y sabes que salvaste realmente ese día? No solo una vida, salvaste la posibilidad de un futuro, para ese niño, para su padre y para ti misma». Alma recostó su cabeza en el hombro de su abuela, sintiendo la paz que solo ese refugio podía darle. «Nunca imaginé que mi vida tomaría este rumbo. La vida rara vez sigue los planes que hacemos», respondió Remedios sabiamente. «Pero a veces, cuando dejamos de resistirnos y simplemente vivimos, nos lleva exactamente a donde necesitamos estar». Y tenía razón, porque Alma Torres, la nadie de Vallecas, había descubierto que siempre había sido alguien. Solo necesitaba encontrar personas que supieran verla. Y ahora, con un trabajo que amaba, un niño que la adoraba, un hombre que la elegía cada día y una abuela que seguía siendo su brújula moral,
Alma finalmente entendía algo fundamental. El valor propio no se otorga desde fuera, se reconoce desde dentro, y una vez que lo reconoces, nadie puede quitártelo jamás. Fin. Si alguien te humillara públicamente en el trabajo llamándote una nadie, pero luego esa misma persona salvara la vida de alguien que amas, ¿podrías perdonar y dar una segunda oportunidad al amor? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.